Los violentos moabitas en la Biblia. Un análisis histórico. En el vasto paisaje de la historia antigua, los moabitas emergen como una enigmática civilización que ha dejado una marca indeleble en la narrativa bíblica. Su presencia está impresa en las páginas del Antiguo Testamento, donde son descritos como una tribu vecina a los israelitas, a menudo en conflictos y connotaciones de adversidad. En este video se propone explorar quiénes eran los moabitas desde sus orígenes hasta sus creencias y por qué adquirieron la reputación de ser terribles en la Biblia. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium Súper Interesante. Te invito a verlo hasta el final para que descubramos juntos quiénes eran estos terribles moabitas de la antigüedad. Los moabitas habitaban principalmente en la región oriental del río de Jordán, en lo que hoy es Jordania Central y Oriental, así como partes adyacentes de lo que ahora es Israel. Su territorio se extendía aproximadamente desde Arnón, un río que fluía hacia el Mar Muerto, hasta el río Sered, que marcaba la frontera con Amón al norte. Esta área era conocida como el Moab y constituía el núcleo de su territorio ancestral. Esta es una región montañosa y árida, con valles fértiles a lo largo de los ríos y arroyos que proporcionaban tierras agrícolas propias para el cultivo, como cebada, uvas, aceitunas, etc. La geografía variada de la región incluía desiertos, montañas y llanuras, lo que brindaba a los moabitas una diversidad de recursos naturales y oportunidades económicas, como también la crianza de ganado y el comercio a lo largo de las rutas caravaneras que cruzaban esta región. Orígenes y predecesores. Moab podría significar del Padre mío, refiriéndose a sus circunstancias de concepción. Sin embargo, el término Moab no se refiere a una persona, sino a una región y a sus habitantes, ubicados inicialmente en el extremo del Mar Muerto. Según la narrativa bíblica, su origen se remonta a Moab, el hijo de Lot y su hija mayor, que estaban en una relación incestuosa. Este fue engendrado en una trama familiar peculiar después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto está descrito en Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38. Esta historia sugiere una conexión étnica y genealógica directa con los israelitas, ya que Lot era sobrino de Abraham, el patriarca de Israel, y lograron vivir armoniosamente en algunos momentos de la historia, donde tenían intercambios de comercio y culturales. Sin embargo, luego se convirtieron en enemigos implacables, mostrando inhospitalidad hacia los israelitas por no aprobar a su Dios Elohim. El comportamiento inmoral de la familia de Lot se vio reflejado en acciones inmorales entre los hijos de Israel y las hijas de Moab. Según se describe en el libro de Números capítulo 21, a medida que se asentaron, se mezclaron también con la población indígena, volviéndose un grupo dominante, fusionándose como un reino estructurado, con una economía fuerte y construcciones importantes y fuertes puntos estratégicos en la región, anotando que tenían una estrecha relación con los amonitas, que eran sus parientes más cercanos. Creencias y cultura. La religión y las creencias de los moabitas estaban influenciadas por las tradiciones cananeas y semíticas de la región. Adoraban a una variedad de dioses y diosas, incluidos los Elohim Chemosh y Baal Peor. Chemosh o Camash era el dios nacional de Moab, asociado con la guerra y la fertilidad, mientras que Baal Peor era un dios local adorado en forma de ídolo fálico, y tenían rituales que implicaban prácticas lascivas, sacrificios humanos y sacrificios de animales. La infamia moabita. La reputación de los moabitas como terribles en la Biblia se deriva principalmente de sus conflictos con los israelitas y de ciertos eventos destacados en el Antiguo Testamento. Una de las primeras menciones de los moabitas en la Biblia se encuentra en el relato del Éxodo, donde intentaron impedir el paso de los israelitas hacia la tierra prometida, donde su líder era Moisés, lo que los llevó a la maldición de Balac sobre ellos por medio del profeta Balaam. Esto está escrito en el libro de Números, capítulos 22 y 24. Sin embargo, su mayor infamia surge en relación con el episodio del culto a Baal Peor. Según el relato bíblico en Números 25, los moabitas sedujeron a los israelitas para que participaran en rituales inmorales y sacrificios paganos
lo que provocó la ira del Elohim Yahvé, el cual los excluyó de la congregación de Israel y les envió una plaga que cobró la vida de miles de israelitas. La Biblia en el libro Deuteronomio, capítulo 34, del 5 al 6, dice: allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, por orden de Yahvé. Él lo enterró en el valle del país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie ha conocido su tumba hasta el día de hoy. En el libro de Jueces, capítulo 3, del 12 al 30, después de la era de Josué, se relata cómo el Elohim Yahvé permitió que los moabitas oprimieran a los israelitas debido a su desobediencia. Esta opresión moabita duró 18 años bajo el gobierno de su rey Eglón, hasta que Yahvé levantó a Ehud, un libertador zurdo, que logró acabar con Eglón, dando paz a los israelitas por 80 años. Esto es bien importante, porque aquí viene la ascendencia de Jesús. En el libro de Ruth de la Biblia, se relata cómo en el periodo de los jueces, Elimelech y Noemí eran un matrimonio israelita que emigraron a Moab, y esto en busca de una mejor vida. Allí sus hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Tras la muerte de Elimelech y sus hijos, Noemí regresó con Ruth a Belén, quien adoptó la fe del Elohim Yahvé, Dios de Israel. Ruth luego se casó con Buz, uniéndose así a la línea genealógica que conduciría al rey David y posteriormente al nacimiento de Jesús. Motivos de guerra y conflicto social. Los conflictos entre los moabitas y los israelitas estaban enraizados en una mezcla de motivaciones políticas, económicas y religiosas. Ambos pueblos compartían fronteras territoriales y competían por recursos escasos, lo que generaba tensiones y conflictos recurrentes. Además, las diferencias exacerbaban las hostilidades, ya que los moabitas adoraban a dioses Elohim paganos, mientras que los israelitas seguían al Elohim Yahvé de Israel. Israel enfrentó numerosos ataques moabitas hacia mediados del siglo VIII a.C. La sociedad moabita estaba estructurada en clanes familiares y tribales, con una élite gobernante que ejercía autoridad política y religiosa. La movilidad social era limitada y las alianzas matrimoniales entre clanes eran comunes para fortalecer la posición política y económica. Posteriormente los moabitas fueron subyugados por los asirios y luego, tras la caída de Asiria, continuaron pagándole tributo esta vez a los persas. Aunque luego de esto se seguían mencionando posteriormente, pero la verdad fueron asimilados por los grupos árabes. En el libro de Isaías, capítulo 15 y 16, se relata y se predice la caída de los moabitas y se describe al juicio de Moab por su orgullo idólatra e inmoral. Esto mismo se relata en el libro de Jeremías, capítulo 48. En conclusión, tenemos que los moabitas emergen desde las páginas de la Biblia como una civilización enigmática y guerrera, cuya historia está entrelazada con la de los israelitas. En el trasfondo de esto se evidencia es la guerra entre los diferentes Elohim, quienes manipulaban a los pueblos, y gran parte de esas guerras eran por tierras. Su reputación de ser terribles se deriva de los conflictos recurrentes con los israelitas y de su participación en prácticas religiosas consideradas abominables. Sin embargo, más allá de su infamia, los moabitas fueron una cultura rica y compleja, cuya influencia dejó una huella indeleble en la historia antigua y también del Medio Oriente. Te invito a dar like, suscribirte al canal y compartirlo con todos tus familiares y amigos. Muchas gracias.